Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a abordar el estudio del teorema de Bayes. El teorema de Bayes. Para empezar, los A sub i son todos los eventos incompatibles y la unión de todos estos eventos incompatibles nos da el espacio muestral. El teorema de Bayes nos permite determinar e interpretar las probabilidades después que se realiza un experimento aleatorio, es decir, es una probabilidad a posteriori, después del experimento. Es contraria a la probabilidad total, porque la probabilidad total es una probabilidad a priori, antes de los experimentos. La probabilidad de Bayes, o el teorema de Bayes, nos dice que la probabilidad de todos los eventos A sub i, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de los A sub i por la probabilidad de, dado que ocurrió cualquier suceso A sub i, sobre la probabilidad de B. Y esta, por la ley multiplicativa, es igual a esta expresión. El teorema de Bayes, qué fácil y sencilla la interpretación. La probabilidad a posteriori de Bayes, después del experimento, es igual simplemente a la probabilidad a priori anterior, es decir, por la probabilidad condicional, sobre la probabilidad total. Veamos una situación problemática. El curso de matemáticas en el quinto secundario lo dictaron 3 docentes, Luis, Pedro y Eliseo. Eliseo enseñó en 5 secciones, Pedro en 3 y Luis en 2. Se sabe que el 90% de los estudiantes aprobaron con el profesor Eliseo, el 80% con Luis y 85% con Pedro. Un padre vino a reclamar por el promedio desaprobatorio que obtuvo su hijo. ¿Cuál es la probabilidad que le haya enseñado cada uno de los docentes? Para esto determinemos la probabilidad a priori. Tenemos 3 docentes a cargo, Eliseo, Pedro y Luis, resumido en esta tabla. Las secciones que dictaron son 5, 3 y 2 respectivamente, total 10 secciones. Y dividiendo las probabilidades a priori tenemos que 5 sobre 10, 5 décimos. De igual manera 3 sobre 10, 3 décimos y 2 décimos. Siempre la suma, la probabilidad conjunta siempre nos va a dar 1, es decir, el 100%. Qué fácil el teorema de Bayes. Para esta situación problemática, en este caso, la probabilidad que le enseñó el profesor X, dado que el alumno desaprobó, simplemente es igual a la probabilidad que le enseñó el profesor X por la probabilidad que desaprobó el alumno, dado que le enseñó el profesor X, sobre la probabilidad total de los desaprobados. Bien, vamos con el diagrama del árbol. El diagrama del árbol nos permite ilustrar las ocurrencias que se presentan. En principio tenemos la probabilidad a priori, que habíamos resumido en la anterior tabla. La probabilidad que le enseña el profesor Eliseo es 5 décimos, Pedro 3 décimos y Luis 2 décimos. Y la probabilidad condicional es el 90% que aprobaron con el profesor Eliseo, y su complemento sería que desaprobaron el 10%, dado que el profesor Eliseo les enseñó. De acuerdo a los datos, también tenemos que el profesor Pedro aprobó el 85% y Luis el 80%. Siempre tenemos que tener presente que el total siempre nos tiene que dar 100%. Por tanto, su complemento de 85 será 15%. Con Pedro desaprobaron el 15% y con Luis el 20%. Ahora, de acuerdo a la ley multiplicativa, tenemos que la probabilidad que le enseñó el profesor X y aprobó o desaprobó el alumno será lo siguiente. Todo lo que está de verde, en este caso, viene a ser los alumnos que aprobaron. En este caso, la probabilidad que un alumno haya aprobado, dado que le enseñó el profesor Eliseo, es
0.5 por 0.9, 0.45. De igual manera, en este caso, por ejemplo, la probabilidad que un alumno haya salido desaprobado, dado que el profesor Pedro le enseñó, en este caso es 0.3 por 0.15 igual a esta expresión, 45 milésimos. Ahora, es importante que para poder determinar de manera sencilla la probabilidad de que le haya enseñado el profesor Eliseo, dado que el alumno desaprobó, simplemente es dividir este 5 centésimos, lo dividimos entre la sumatoria de estas tres expresiones que están de rojo. La sumatoria de estas tres expresiones de color rojo nos da la probabilidad total. Veamos, ¿cuál es la probabilidad que le ha enseñado cada uno de los docentes? Así que la probabilidad que le enseñó Eliseo, dado que desaprobó el alumno, es igual, como dijimos anteriormente, 0.5 por 0.1, que nos indica, esto es la probabilidad que le ha enseñado el profesor. Esta es la probabilidad que el alumno haya desaprobado, dale que el profesor Eliseo le enseñó. Así que 5 centésimos sobre el resultado de esta expresión, que es 135 milésimos. Al dividir nos da 0,37 aproximadamente, y esto equivale porcentualmente, multiplicando por 100, 37%. La probabilidad que le enseñó el profesor Pedro, dado que el alumno desaprobó, es igual, de igual manera, la probabilidad que le enseñó el profesor Pedro es de 3 décimos multiplicado por la probabilidad condicional, que es 0.15, y nos da este resultado sobre la probabilidad total, que es la misma que la anterior. Dividiendo nos da este decimal, multiplicando por 100 nos da 33.3% aproximadamente. Esa es la probabilidad que le enseñó el profesor Pedro, dado que el alumno desaprobó. De igual manera, de forma similar, calculamos la probabilidad que le enseñó Luis, dado que desaprobó el alumno. O simplemente nosotros tenemos, sumando estas dos, hallamos el complemento. Siempre la probabilidad conjunta nos tiene que dar 100%, por tanto, por una simple diferencia o poco el cálculo, tendremos que la probabilidad que Luis enseñó y desaprobó el alumno es 29, casi 30%. Muy bien, gracias.